están? Un gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes en esta tarde preciosa, en esta siesta preciosa, ¿verdad? Un lindo día, ¿verdad? Para poder compartir después de esta charla, salir un poquitito afuera y bueno, disfrutar un poquitito, aprovechando que oscurece más tarde en este horario, ¿verdad? Mi nombre es René Pereira, soy licenciado en psicología clínica, también estoy en la especialidad de neurociencias, estoy trabajando para ser neuropsicólogo, falta poquito ya, y también estoy ya en la especialidad deportiva, trabajo con atletas, trabajo con futbolistas principalmente, tenistas también en una época, y bueno, estoy trabajando también para poder desarrollar lo que sería la excelencia dentro de los deportes. Y quiero compartir con ustedes en esta tarde. Un tema, como ya decían, es un tema bastante complejo, hasta si se quiere, ¿verdad? Un tema, pero muy, muy interesante de abordar. Es un tema que necesitamos hacerlo, necesitamos tomarnos este tiempo, hablar un poquitito de cómo vamos a encarar, cómo vamos a abordar, cómo vamos a gestionar exitosamente en las cargas emocionales. Las cargas emocionales son inevitables. No vamos a poder evitar emocionarnos, las emociones son parte de nuestra vida, las emociones son necesarias aún y las emociones son neutras, de eso vamos a estar hablando, no existen emociones negativas ni emociones positivas, las emociones son necesarias y son situaciones que se nos van presentando que nosotros tenemos que saber abordar y de manera a que eso no nos llene, no nos embargue, no nos sature. Las emociones son necesariamente controlables y los necesitamos hacer. Siempre empiezo con estas imágenes, ¿verdad? Porque las imágenes son las que nos van causando las emociones. Las imágenes producen la imaginación. Nos imaginamos y al imaginarnos eso se desarrolla en nuestro cuerpo de manera fisiológica en hormonas, se desarrolla en nuestro cuerpo de manera fisiológica en neurotransmisores y eso es lo que va causando las emociones, ¿verdad? Ahora bien, estas imágenes nos van causando emociones, algunas de placer, de diversión, de tranquilidad, vacaciones, dicen algunos, ya estamos entrando en diciembre, enero, febrero, temporada de vacaciones, algunos ya están ahí eh, anhelando ese tiempo y eso nos genera emociones positivas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hablamos una vez más que no existen emociones positivas ni negativas, pero sí nos generan emociones reconfortantes, para hablar correctamente. Y también está la diversión, ¿verdad? De las olas, de todo lo que implique. Pero también las emociones, las imágenes nos pueden producir cierto temor, cierto miedo, cierta angustia. Y es lo que nos produce una mezcla de ambos, una mezcla de la belleza de una imagen con el miedo, el temor y la angustia que también pueden desarrollar. Y ahí se producen las emociones, la juxtaposición o el encuentro de emociones o el choque de emociones que nos van produciendo, ¿verdad? Ahora, siempre a mí me gustaba hablar del funcionamiento cerebral. Yo soy un investigador, no me considero un experto. De hecho, que cuando alguien me dice que es experto en algo, digo, bueno, wow, que cuánto tiempo tuvo que haber estudiado porque realmente cuando hablamos del cerebro es muy, muy complejo. El cerebro es algo que constantemente está en estudio, constantemente se van descubriendo cosas nuevas, como la neuroplasticidad, la neurogénesis, y son todos conceptos que van desarrollándose también en la medida que se van desarrollando la tecnología, porque hay aparatos, hay aparatos de medición, aparatos de control, aparatos que se pueden ver, inclusive el cerebro y el funcionamiento del cerebro en tiempo real, cosa que era imposible hace 20 años atrás o 30 años atrás, eran imposibles. Ni siquiera hablemos de 100 años atrás, estamos hablando de 15, 20 años atrás que era imposible esto que hoy tenemos, la opción de poder ver cómo nos afectan las emociones, cómo nos afectan los sentimientos, cómo nos afectan los pensamientos. Ahora bien, siempre yo empiezo con esto y es un repaso, más a lo mejor ustedes ya me vieron en alguna ocasión hablar de esto, de cómo el cerebro nos engaña, de cómo las imágenes van produciendo en nosotros cierta adaptación en cuanto a, espera, ¿por qué se da esto? Cuestiones ilógicas, lo vamos racionalizando y lo vamos volviendo lógicas, ¿verdad? Santiago Ramón y Cajal, todo el mes de septiembre tuve la posibilidad de estar en España y ver un poquitito, pisar la tierra de un héroe personal que tengo, un ídolo personal que es Santiago Ramón y Cajal, que fue el que descubrió y es el padre de las neurociencias. Y él siempre decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio
de su propio destino, escultor de su propio cerebro, decía él. Entonces, que esto él lo decía en 1906, cuando no había ningún estudio, no había nada de neurociencias, no había nada, todo, se creía que el cerebro era un órgano que funcionaba no a nivel celular, sino que era un órgano que funcionaba de otra manera. No se entendía muy bien todavía el funcionamiento del cerebro, se creía que sencillamente era un lugar donde habían la parte de memoria de los recuerdos, no se entendía todavía que ese era el área que trabajaba en la parte racional. Entonces, Ortega y Gasset, un filósofo, decía, las ideas se tienen y en las creencias se está. Él decía que una cosa diferente es pensar en las cosas, yo puedo pensar en algo y otra cosa diferente es contar con eso. O sea, es lo que nos explicaba de que yo puedo tener grandes proyectos, grandes ideas aún de negocios, grandes, pero si mi base de creencias me limita y me dice que no voy a poder, en realidad no voy a poder, por más buena idea que tenga. Ahora, cuando se quiere entender a un hombre, la vida de un hombre, procuramos ante todo averiguar cuáles son sus ideas. Y las ideas son bastante volátiles, las ideas son muy cambiantes, entonces, pero también es muy importante entender que las ideas producen emociones. Mi tocayo, Descartes, René Descartes, dijo cogito ergo sum, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pienso, luego existo, ¿verdad? Él hablaba mucho de la racionalidad, que nosotros somos seres pensantes, que solo la razón es absolutamente confiable. Después aparece en escena otro personaje, ¿verdad? Que se llama Blas Pascal, que él dice que el corazón tiene razones que la razón ignora, y él habla mucho de las emociones, de cómo trabajar en las emociones. Y siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? ¿Verdad? La emoción es igual a la suma con el pensamiento. O sea, cuando yo sumo mi emoción con el pensamiento, ahí se produce el sentimiento. O sea que el sentimiento es la suma de la emoción más el pensamiento. Eso es muy importante que lo vayamos manejando. Eh, porque a la medida que lo vamos manejando es que nosotros vamos a poder abordar correctamente nuestras emociones. Ahora bien, entonces, si yo entiendo que mi emoción que son neutras, que mis emociones no son ni positivas ni negativas. Y ahí es bueno entender esto. Las emociones son temor, furia o ira, también se le llama la alegría, el desagrado y la tristeza. Son 5 las emociones básicas, así como hay 3 colores básicos que son el rojo, el azul y el amarillo. También hay de esas mezclas de esos colores se van formando otros colores. También hay 5 emociones básicas y de la mezcla de esas emociones se van formando otras emociones. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, mi emoción más mi pensamiento. Ahora, el pensamiento sí puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo abordar? Acá hay una de las respuestas a las grandes interrogantes que tenemos en esta charla, en esta disertación, es cómo puedo abordar y puedo abordar a través de mis pensamientos. ¿Cómo puedo entender mis emociones? ¿Cómo puedo trabajar en mis emociones? Y bueno, tengo que trabajar en mis pensamientos, porque mis pensamientos sí pueden ser positivos o negativos. Y una vez que yo desarrollo mis pensamientos, es ahí donde mi sentimiento se ve forjado, se ve formado. Entonces, ¿qué pasa con el sentimiento? El sentimiento es lo que se nos queda, ese me siento mal. O también me dicen muchos los pacientes en consultorio, no sé ni cómo me siento. La verdad, licenciado, no sé ni cómo me siento. Entonces, ahí vamos a ir viendo cuáles son las emociones que le están embargando, las emociones que no está sabiendo abordar, cuáles son las emociones que le están superando. Y ahí se suma a los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos con los cuales se trata de manejar estas emociones? Y ahí se van produciendo los pensamientos. O sea que mi emoción más mi pensamiento es mi sentimiento. Entonces es importante entender en qué estoy pensando. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras dicen por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, nos habla mucho la Biblia de los pensamientos. A mí me gusta mucho hablar de lo que es la Biblia en sí, porque es un libro que para mí hay mucha sabiduría. Soy, además de psicólogo, soy también teólogo. Estudié la Biblia no de una manera religiosa, sino que de una manera más filosófica, también psicológica. Entonces, cuando nos habla mucho de pensar, cómo yo estoy pensando, cuáles son mis pensamientos, cómo funciona mi cerebro. Entonces, el cerebro de la mujer funciona de una manera y el cerebro del hombre también funciona de otra manera. Y son las conexiones cerebrales las que nos van formando. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero quiero hacer un repaso, a lo mejor ya me escuchaste hablar de esto, pero quiero hacerte un repaso. A partir de que nacemos,
nacemos, o sea, a partir de que fuimos concebidos en el útero de nuestra madre, hasta los 3 años se desarrolla fuertemente el cerebro reptiliano, que es el cerebro de los movimientos, y ahí es donde se va desarrollando la motricidad fina, la motricidad gruesa que habla de las extremidades, la motricidad fina que habla ya de algo más específico. A partir de los 3 años en adelante, y este es un sector del cerebro donde se va desarrollando eso, que está entre el cuello más o menos, en la parte de atrás, donde está el bulbo raquídeo, ¿verdad? Que hay como una plantita que está ahí a la izquierda de tu pantalla, y bueno, y eso se va desarrollando. Y a partir de los 3 años en adelante se desarrolla el cerebro emocional, que también acá yo tengo, por si quieran ver en la imagen, este sería como la forma de un cerebro. Y el cerebro emocional es la parte central, acá donde apunta mi dedo índice, ¿verdad? Se desarrolla con la aparición de algo que se llama amígdala cerebral. La amígdala cerebral es donde se van formando los neurotransmisores y las hormonas, que son los que producen nuestras emociones. Es muy importante entender que en el centro de nuestro cerebro se producen las emociones. Las emociones no se producen en el corazón, las emociones no se producen en el estómago, las emociones se producen en el centro de nuestro cerebro. Por eso es que el centro de nuestro cerebro es realmente el lugar donde nuestras emociones se van desarrollando. Ahora bien, y después, a partir de los 7 años en adelante, se va desarrollando el neocórtex, que es la parte de enfrente, que es la parte donde se desarrolla lo que es la parte de la, por decirlo de alguna manera, es la parte de la racionalidad, la parte del lenguaje, la parte de cuando yo me equivoco, lo primero que hago es llevar mi mano a mi frente, ¿verdad? ¿Por qué lo hago esto? Lo hago instintivamente, reconociendo, sin atender a un dato específico, de que ese es el lugar donde se produce mi racionalización y es el lugar donde eventualmente también se producen mis errores. Ahora bien, hay un fenómeno que la ciencia llama secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala es cuando la amígdala cerebral, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esa cosita chiquita, como una nuez, por eso le llaman amígdala, que está acá en el centro del cerebro? Eso va gobernando el cerebro. Ahora, después de una charla, una persona se acercó y me dijo, ¿sabes lo que pasa, licenciado? Yo tengo un problema. A mí me habían sacado la amígdala. Y no estamos hablando de la amígdala que está en el cuello, la amígdala que es el sistema endocrino, estamos hablando de la amígdala que está en el cerebro. Entonces estamos hablando de otra cosa diferente. ¿Qué pasa ahí? Se produce el secuestro de la amígdala. ¿Por qué le llaman secuestro de la amígdala? Porque no deja que la energía cerebral vaya a otras áreas del cerebro. Entonces, cuando se produce el secuestro de la amígdala, toda la energía se va al centro del cerebro y la parte del neocórtex, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la parte de la racionalización y todo eso? Se va de alguna manera apagando, ya no funciona. O sea, nuestras emociones nos embargan, nuestras emociones nos llenan, nos secuestran, ya no pensamos correctamente, y esto se da mucho cuando nos enamoramos también y cuando también nos enojamos o cuando también consumimos bebidas alcohólicas. Al consumir bebidas alcohólicas nos volvemos pura emoción, vos sos mi mejor amigo, yo te quiero, ¿verdad? Después ya, bueno, está también el Caguargel, ¿verdad? Eso también es parte de, pero eso parte porque las emociones, lo que hace el alcohol es un factor inhibidor de la racionalidad y las emociones se disparan. Para entender un poquitito cómo funciona el cerebro, cuando yo me enojo también se produce eso, cuando yo me enamoro también se produce eso. Ahora, hablamos un poquitito del enojo, porque es lo que mucho está pasando ahora. Y también acompañado del enojo viene la preocupación. Yo me preocupo, estoy preocupado por las situaciones. Estamos en un ambiente, estamos en un tiempo de mucha preocupación. Estamos en un tiempo donde nos preocupamos mucho, estamos en un tiempo donde hay cosas que nos quebrantan, ¿verdad? Es una palabra interesante de quebrantar, que viene de romper cosas. Hay cosas que nos rompen emocionalmente, que nos quebrantan, ¿verdad? Nuestras mamás usaban mucho ese término, a lo mejor si sos mamá también usas mucho, se quebranta, me quebranta, esto me rompe, ¿por qué hablamos de un rompimiento? Porque estamos hablando de un corte, de un equilibrio, y el equilibrio viene de estar bien entero. Entonces, cuando algo se rompe, en realidad eso deja de estar entero y se produce el famoso quebrantamiento. Hay cosas que nos quebrantan y eso hace que nuestras emociones se disparen. Cuando yo me quebranto mucho por algo, cuando yo me preocupo mucho por algo, cuando yo estoy demasiado aquejado por algo, entonces yo empiezo a quebrarme de alguna manera y empiezo a no razonar, empiezo a no pensar correctamente, empiezo a no analizar correctamente las cuestiones, y eso me produce lo que se llama el secuestro de la amígdala. Ahora, es muy importante que yo entienda esto para poder manejar mis emociones.
Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos hablado, está el neocórtex, que es la parte de adelante donde yo razono, está el cerebro límbico, que es la parte emocional, donde está el cerebro, la parte de las emociones, la percepción no consciente también, es la parte de la parte límbica, el centro de nuestro cerebro, y el cerebro reptiliano, que es donde yo actúo, donde yo hago las cosas. Entonces, es muy interesante esto porque yo necesito para actuar, para reaccionar, yo necesito 0,010 segundos, o sea, en un instante yo reacciono. Alguien se me acerca con una actitud más o menos violenta y yo ya reacciono sin pensar, sin ni siquiera emocionarme. Después me emociono, después ahí parece que me doy cuenta de las cosas y ahí recién la emoción cae en mí y después razono, necesito 1 o 2 segundos para razonar. O sea, eso de cuando yo me emociono y la emoción se produce al medio segundo ya se produce la emoción. O sea, es casi o prácticamente instantánea también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me emociono, yo necesito ese 1 o 2 segundos para poder volver a activar mi área del razonamiento, para poder razonar. Entonces, no está mal o es muy correcta la idea esa de respirar profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al respirar profundo yo llevo oxígeno a mi neocórtex, llevo oxígeno a mi cerebro. El cerebro se alimenta de 2 cosas, oxígeno y glucosa. Entonces, ¿yo qué hago? Alimento bien mi cerebro, ¿verdad? La glucosa es el azúcar que está en la sangre y el oxígeno también está en la sangre. Entonces, al respirar, yo voy llevando la sangre a mi cerebro y eso va haciendo que yo pueda volver a razonar. Entonces, contar hasta 10, por ejemplo, no es un mal ejercicio. Yo respiro, cuento hasta 10 y vuelvo otra vez a recuperar mi funcionamiento cerebral que por culpa o a raíz de mis emociones no estaba funcionando correctamente. Ahora bien, hay algo demasiado importante que para mí es clave y voy a estar hablando mucho de eso, pero quiero darle ahora una introducción con respecto a qué factor hace que yo pueda tener un cerebro sano. Les cuento un poquitito, estuve haciendo mi pasantía, estuve 2 meses en el hospital psiquiátrico, 2 meses enteros, no como paciente, sino como pasante, hago esta aclaración, ¿verdad? Aunque es entendible también porque de poeta y de locos todos tenemos un poco, dice, ¿verdad? Y hay mucha razón en eso. Ahora, estuve 2 meses en el hospital psiquiátrico, allá sobre Venezuela. Y ahí estuve haciendo un trabajo de pasantía en el tiempo de facultad, no hace mucho, en el 2010 más o menos, hace 11 años en realidad. Y al hacer ese trabajo de pasantía, me iba dando cuenta, porque estaba en un pabellón de esquizofrénicos. Los esquizofrénicos son los que nosotros los conocemos vulgarmente como locos. Y los esquizofrénicos, era un pabellón de 30 esquizofrénicos, en los cuales yo iba atendiendo a cada uno, haciendo entrevistas a cada uno, viendo la evolución o la involución también de cada uno, porque yo estaba los lunes, los miércoles y los viernes de 14 a 19, 16, 17, a veces 18 horas, a veces entraba a las 13, pero estaba toda la tarde prácticamente ahí con ellos, lunes, miércoles y viernes por 2 meses. Y fue muy buena la experiencia. Ahora, al atender a cada uno de ellos, me di cuenta de una cuestión. Todos, los 30, sin excepciones, los 30, pues yo tenía que pasar un informe de qué veía en común de ellos 30, y pasé el informe de que los 30 tenían algún rencor, tenían algo que les molestaba, alguna especie o tipo de odio hacia alguien. Entonces empecé a estudiar la importancia de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se genera en el cerebro y es algo que nos ayuda muchísimo a poder razonar correctamente. ¿Qué pasa con la serotonina? Como el cerebro usa mucha energía y cuando ahí se guarda rencor o cuando se guarda algo que no está, algo inconcluso, algo que está ahí, que nos molesta, algo que nos enoja, ¿qué hace el cerebro? El cerebro saca la serotonina porque la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a que las neuronas se junten. No es que las neuronas se van moviendo en el cerebro, las neuronas están fijas ahí. Y lo que hace es, la serotonina sería como el líquido que está alrededor de ellas y que les ayuda a unirse, a juntarse, a conectarse sería la palabra correcta. Se produce la conexión cerebral y esa conexión cerebral es lo que hace que pensemos. Sin esa conexión cerebral no podemos pensar correctamente o no podemos pensar luego, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro dice, estoy gastando mucha energía en esto que me molesta, en esto que me duele, en esto que me hace guardar rencor o tener rencor. Entonces yo
lo que el cerebro dice, bueno, me voy a porque el cerebro está preparado solo para sobrevivir. El cerebro quiere sobrevivir nomás, el cerebro no está en reinventarse, el cerebro no está en superarse, todos esos son términos que nosotros usamos ahora y bueno, tenemos que forzar a nuestro cerebro para que lo haga, pero naturalmente el cerebro no hace, el cerebro solo quiere sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro dice, yo necesito sobrevivir, estoy usando mucha energía, entonces sacas tu serotonina, lo va al estómago, ¿verdad? Va directo al estómago, por eso que a veces te produce ese pudajay o te produce ese malestar estomacal cuando algo te molesta o cuando aparece la persona objeto de tu rencor y aparece esa persona y ay, algo te golpea en el estómago. ¿Por qué? Porque tu serotonina, que es un ácido, a ciencia cierta es un ácido, se va a tu estómago y de ahí te puede producir hasta problemas, hasta cáncer, o sea, hasta enfermedades, eso se somatiza. Y es todo producto de no saber o no poder abordar las emociones. O sea, estamos hablando de un tema bastante complejo, estamos hablando de un tema, dicen los estudiosos de esto, que el 95% de las enfermedades, más allá también habla mucho del cáncer, son enfermedades psicosomáticas, o sea, que empezaron en la psiquis, que es la mente, que es la parte psicológica, y se va al soma, que es el cuerpo, la parte por decirlo de alguna manera, la parte somática, la parte fisiológica de la persona. Entonces, el no poder manejar correctamente las emociones nos lleva a enfermedades incluso, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar ahora, por ejemplo, vamos a abundar un poco en lo que es el estrés, pero más allá del estrés también hay enfermedades fisiológicas que nos pueden afectar. Yo les animo a que puedan hacer, enseguida voy a estar leyendo sus preguntas en el chat, así que les animo a que puedan ir haciendo preguntas ahí en el chat para poder seguir conversando de esto que es muy interesante. Ahora, entender una cosa, nuestro ser, como un ser psicológico, nuestra psiquis, está compuesta de nuestra conciencia y de nuestra inconsciencia. La conciencia es lo que se ve, es lo que tenemos presente, es con lo que vivimos en el presente, en el insight, lo que sería el mindfulness ahora, que es llevar a conciencia más cosas y tiene mucho que ver con eso. Ahora, está en la parte inconsciente, que es lo más grande, así como un iceberg que pueden ver ustedes en la imagen, está el iceberg ahí y es la parte que se ve, es la parte consciente y la parte que no se ve es la parte inconsciente. Y esa parte es la que nosotros tenemos que entender porque hay cosas que están reprimidas en esa parte que al final nos van a afectar. Sí, si hay alguna pregunta, lo podemos hacer. ¿Puedes habilitar Sí, tu micrófono? sí, perdón, perdón. Sí, tenemos varios comentarios, licenciado. No sé Por si quiere favor. que te lea uno y respondes o quiere que te lea Sí, sí, todo sí. de una. Sin problema. Me puedes ir leyendo y si hay preguntas lo respondemos y después Sí, seguimos. acá hay uno que dice, ¿me podría guiar, por favor, respecto a los sentimientos de culpa? Dice. Ah, genial. Esta es una pregunta muy buena porque generalmente si somos movidos por culpa no vamos a avanzar a ningún lado. Al ser movido por la culpa es como que tu auto sea naftero y vos le estés cargando diésel. O que sea diésel y vos le cargues naftero. O sea, va a funcionar un ratito y después tu motor se va a engranar o algo va a pasar, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos que ser movidos a culpa, nosotros tenemos que ser movidos a responsabilidades. O sea que yo tengo que dejar de lado la culpa y asumir responsabilidades. Si alguien te dice, por ejemplo, esta situación es tu culpa, vos le tenés que decir, no, no es mi culpa, es mi responsabilidad. Porque cuando uno dice, es mi culpa, uno dice, bueno, ya está, es mi culpa y ya está. Pero cuando uno dice, es mi responsabilidad, uno automáticamente, o el cerebro automáticamente se enfoca en decir, ah, bueno, ahora tengo que buscar la solución. Si soy el responsable de este problema o de esta situación, busquemos soluciones. O sea, yo hago que mi cerebro esté orientado a soluciones. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar de lado la culpa? Yo necesito entrar en la responsabilidad. Sí, acá dice también, qué importante conocer hazañas, implicancias en la salud. Muchos consideran que son solo dichos. Y otro comentario que dice, con esta charla me doy cuenta que todos deberíamos saber cómo funciona nuestro cerebro. Sí, totalmente. Es demasiado importante. Yo siempre estoy enseñando, o como introducción a cualquier otro tema, pero siempre estoy enseñando, es bueno que sepamos cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros, de alguna u otra manera, no tenemos a lo mejor a nivel personal un manual
un manual de uso, pero sí es bueno que nosotros vayamos analizando cómo funcionamos, veamos cómo funcionamos para poder sacar el mejor provecho a nuestro cuerpo, poder sacarle el mejor provecho a nuestro cerebro. Entonces, si yo no tengo a lo mejor una memoria fantástica, entonces empiezo a asociar cosas para poder tener memoria asociativa, pero entender cómo funciona mi cerebro. Y volviendo un poco a nuestro tema, es entender qué yo tengo a nivel consciente y qué yo a nivel inconsciente no lo estoy teniendo, lo estoy hasta teniendo reprimido, porque una cosa es, no soy consciente de algo, pero otra cosa es cuando lo reprimo, y cuando lo reprimo es cuando está totalmente oculto a lo que yo conozco. Y lo que reprimo al final me lleva a dos cosas. Cuando eso se junta y se va agrandando, lo que reprimo me lleva a, si soy introvertido, eso también es bueno saber si soy introvertido o soy extrovertido. Porque si soy introvertido, me lleva a implotar. O sea, si soy introvertido, soy callado, no hablo con la gente, no discuto mucho, y eso me va a llevar a implotar. O sea, hacia adentro, exploto hacia adentro, y eso sería enfermedades, eso sería estrés, eso sería, y si soy extrovertido, me lleva a explotar. O sea, ¿qué hago? Hiero a la gente que está a mi alrededor, lastimo, daño a la gente que está a mi alrededor, si es que yo no trato con lo que tengo reprimido, porque lo que tengo reprimido tarde que temprano, eso va a salir. Lo que yo tengo reprimido en algún momento de mi vida, eso va a salir a luz. Ahora, hay importante, yo la otra vez estuve analizando algo y creo que no le di mucha, pero hoy sí me gustaría si ustedes pueden conseguir hoja, ¿verdad? Una hoja de papel, un lápiz o un bolígrafo, y en esa hoja puedan ustedes dibujar un cuadrado. Yo tengo acá un cuadrado, lo hice bien grande, porque vamos a hacer un poquitito de algún ejercicio que se llama la ventana de Johari. Entonces, si tenés ahí a mano, rápidamente agarrar una hoja de papel, un bolígrafo, un lápiz de papel y dibujar un cuadrado o un rectángulo también podría ser, tratando más de que sea lo más cuadrado posible o lo más, si el rectángulo que no tenga los lados muy diferentes, ¿verdad? Entonces, a partir de acá vamos a poner un 0 acá, un 100 acá y otro 100 acá. ¿Verdad? 0 en una punta, 100 en la otra arriba y 100 abajo. ¿Verdad? Esto es un ejercicio a lo mejor que ya lo hiciste, pero es bueno que lo vayas haciendo porque te va a ayudar a conocerte, la ventana de Johari. Entonces, ¿qué pasa? De 0 a 100, ¿verdad? De 0 a 100, acá más o menos sería 50. Voy a poner un número de 0 a 100. ¿Cuánto a mí, ¿verdad? Me preocupa lo que la gente piense de mí o que la gente diga de mí? 0 es, a mí no me importa nada, 100 es, a mí me importa muchísimo. Yo salgo afuera, alguien me mira mucho mi campeón y ya entro a mi casa a cambiarme el campeón porque algo a lo mejor no le gustó. O sea, una mirada ya hace que yo ya me sienta mal. Entonces, 0 a 100, yo voy a poner 72. Este es mi número, no hace falta que ustedes pongan igual, pueden poner el número que quieran, solo no pongan 50 y también porque no es tan real y tampoco pongan el número que ustedes quieran, porque yo puse 72 porque es mi cuadrado y yo pongo el número que yo quiero. O sea, y vos también puedes poner el número que vos quieres. Y también la explicación sería 72 porque ahora mismo estoy pensando en ustedes, que me interesa mucho lo que ustedes piensen de mí, porque en base a eso van a recibir o no el mensaje que les quiero transmitir. Entonces, estoy con ese 72 de importancia. Ahora, aquí abajo al costado, de 0 a 100, de 0 a 100, acá abajo al costado, es cuánto, atiendan bien, cuánto yo soy capaz de decir lo que pienso, o de expresar lo que pienso, o de expresar lo que está en mi cabeza. Yo voy a ponerle acá 34. Porque por mi profesión de psicólogo, yo muchas veces no puedo decir todo lo que pienso, siento. Por ejemplo, un paciente me cuenta su situación, yo le puedo decir, eso te pasa por tonto, o eso te pasa por desatento. O sea, en realidad tengo que buscar la forma y es mejor luego a veces no decir nada, sino que sencillamente escuchar al paciente y ayudar al paciente a través de preguntas a que llegue a su propia conclusión, ¿verdad? Entonces, de 0 a 100, en cuanto a mí me afecta lo que los demás piensen o digan de mí, yo le puse 72 y de 0 a 100 ¿cuánto yo soy capaz? 34. 0 es yo no hablo nada, pueden pasar sobre mí, yo no digo nada. Y 100 es yo digo todo, no me importa si te ofende, si te molesta, yo digo todo. Entonces yo le puse 34. Entonces cuando yo termino de hacer este ejercicio, voy, donde puse 72, voy bajando acá, y donde puse 34, voy acá. Voy a encimar un poco porque no se ve bien. Ahí y acá también. Entonces voy produciendo como un 4 cuadrantes, como una ventana. Esto
Joshua y Harry, ¿verdad? Que no es Harry Potter, es otro Harry, ¿verdad? Joshua y Harry, dos amigos, se juntaron y hicieron este experimento social. Acá se produce algo que se llama la ventana de Johari. En estos 4 cuadrantes de distintos tamaños se van representados, y les voy a ir mostrando en el siguiente gráfico, algo muy importante. Todos tenemos áreas en nuestras vidas. Estos 4 cuadrantes representan áreas. El área de la izquierda arriba representa tu área abierta, o sea, lo que vemos y sabemos de nosotros y dejamos que los demás vean. Esto es conocido por mí, yo conozco esto. El área de al lado, de arriba, es el área ciega, es lo que no sabemos de nosotros y los demás ven. Todos tenemos áreas ciegas, todos tenemos áreas que nosotros no vemos de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras emociones, por ejemplo. No nos damos cuenta a veces cuando nuestras emociones nos embargan, nuestras emociones nos dominan y necesitamos de alguien que nos indique y nos diga, hey, tus emociones están embargadas, esto te está superando, esta es una situación que demasiado te afecta, ¿verdad? Busca ayuda. Pero no el buscar ayuda como una ofensa. Hey, necesitas ayuda profesional. No, buscar ayuda como un pedido de algún amigo que se preocupa por vos. Área oculta, lo que está abajo, a la izquierda, es lo que sabemos de nosotros y no dejamos que los demás vean. O sea, nuestra intimidad. Es algo que yo digo, nah, yo no dejo que cierta gente entre en esta área de mi vida. Y después la siguiente área, la que queda, es el área desconocida. Lo que no sabemos de nosotros y los demás ven. Les vuelvo a mostrar en el gráfico. Esta sería mi área abierta, esta es mi área ciega, esta es mi área oculta y esta es mi área desconocida. No hay problema con los tamaños, no hay que, ay, qué grande que es mi área desconocida o qué grande que es mi área ciega. No, el tema no es los tamaños, el tema es que seas consciente de que todos tenemos estas 4 áreas en nuestras vidas. Y al ser consciente de esto es que nos vamos a dar cuenta de que todos somos diferentes. Y también todos somos diferentes en diferentes situaciones y circunstancias. Por eso que no es bueno que la gente te etiquete. No vayas a dejar que la gente te etiquete. Que te diga, por ejemplo, vos sos una argelada, vos sos un argelado, vos sos un argel. O te diga, vos sos un irresponsable. ¿Por qué? Porque somos seres que vamos cambiando. Entonces, sí puede ser que en algún momento yo haya hecho algunas cuestiones de argel, o de esa palabra argel solamente nosotros entendemos en Paraguay. En España yo traté de explicarles eso y no había caso para explicarles, pero entender o el tener mal carácter, todo eso es parte de alguien que va cambiando, de alguien que va de alguna manera cambiando. ¿Sí? ¿Alguna consulta, mi querido? Sí, tenemos varios licenciados y uno dice, Adelante. por favor, si podría repetir la relación de la serotonina con el jugo gástrico. El cerebro se va desarrollando la serotonina. Cuando la serotonina, o sea, cuando el cerebro entiende que ya demasiado estamos gastando energía, dice el cerebro, no quiero más que las neuronas se junten, entonces saca la serotonina del cerebro, expulsa el cerebro y va eso a nuestro sistema digestivo y eso va al estómago y eso se junta con el jugo gástrico. He tenido pacientes que han recorrido el mundo buscando solución a úlceras que se les quedaba, a úlceras sangrantes que tenían en el intestino y le iban cortando el intestino. Recorrieron el mundo, gente de mucho dinero que recorría el mundo buscando solución a eso. Y con el simple hecho de decirle, mira, hay situaciones en tu vida que necesitas perdonar, hay situaciones en tu vida que necesitas soltar, hay situaciones en tu vida que ya no tenés que darle la importancia que no se merece y toma mucha agua. Entonces, la primera vez que le dije eso a alguien me miró así como diciendo, nunca más voy a venir acá, ¿verdad? ¿Qué se cree este psicólogo, ¿verdad? Porque yo le dije, tenés que perdonar tal situación. Me dijo, hace 3 años pasé por tal situación y le dije, perdona esa situación y toma mucha agua. Entonces, a partir de que hizo eso, a los 2 meses estaba totalmente sano y se fue, viajó otra vez por los lugares donde los doctores le volvían, en Francia, España, en Europa, en Alemania, donde los doctores le habían no entendido qué le pasó. Bueno, él volvió a ir a esos lugares para que le hagan otra vez otros estudios y nadie entendía cómo es que se solucionó el problema, pero era muy sencillo. El ácido que estaba en el cerebro, el neurotransmisor iba al estómago y eso le estaba causando mucho daño. O sea, también hay una cuestión que yo no conté, pero me sería bueno que lo haga con respecto a los esquizofrénicos. Todos ellos tenían algo que odiaban, algo que les hacía guardar rencor y no lo soltaban. Entonces eso hacía que su serotonina no funcione más en el cerebro y de repente ya no razonaban, ya no pensaban o sea, la locura, yo le escribí un artículo para una revista de mujeres, decía la locura de no perdonar. O sea, el no perdonar te puede llevar a la locura. Y es muy importante perdonar, no desde el punto de vista religioso, no desde un punto de vista emocional, no, es de una decisión de decir, no, yo
suelto esta situación, entiendo que ya no puedo hacer más nada en esta situación y suelto esta situación. O sea, también yo he escuchado, porque también trabajo con muchas mujeres golpeadas y también hombres golpeados, que hay, aunque no crean, hay hombres golpeados también. Lo denuncian poco, hermano, a lo mejor por vergüenza. Pero cuando hablo y trato, y para mí es muy, muy peligroso el tema de yo trabajo con mujeres que fueron golpeadas y el nivel de violencia del hombre no es la misma que el nivel de violencia de una mujer. El nivel de violencia de un hombre es muy, muy peligroso. Y cuando las mujeres son golpeadas, yo le digo, perdonarle a tu agresor, eso no significa que tengas que volver con él, pero perdonarle y soltarle, y vos haces tu vida. Porque si vos le tenés esto ahí presente, uno que va a seguir el miedo, va a seguir el dolor, y eso te va a afectar en tus emociones. ¿Sí? Sí, ¿Otra pregunta? sí, acá dice, no soy consciente, pero creo que en forma inconsciente el abandono paterno afecta en algo. Normalmente, ¿en qué afecta? Sí, es importante también entender, hay dos cuestiones muy, muy, muy fuertes que nos afectan mucho, que nos pasaron o nos pudieron haber pasado en la infancia, que es el abandono y el rechazo. El haber sido abandonado o el haber sido rechazado en la infancia, si es que no es tratado correctamente a través de un profesional de la psicología o a través de consejeros o gente especializada en el tema, es muy complejo y nos puede afectar toda la vida. En este caso, por ejemplo, nos habla de un abandono, de que pudo haber dado de parte del papá. El papá tiene que representar, en teoría, los padres, la mamá y el papá tienen que representar la seguridad en la niñez, la seguridad en la adolescencia, principalmente en la adolescencia, es el papá el que le da la identidad al hijo o a la hija con respecto a cómo es y quién va a ser en la vida. Entonces, yo tengo pacientes que son homosexuales o pacientes que son lesbianas y todos ellos concuerdan en que no tuvieron ellos y yo le llamo validación de parte del papá en cuanto a su identidad. Entonces van creciendo con un trastorno de identidad que, bueno, que después lo solucionan, entre comillas, saliendo del closet, ¿verdad? Pero en realidad por dentro hay un trastorno de identidad o hay un trastorno de personalidad muy fuerte que de alguna u otra manera buscan solucionarlo, ¿verdad? Ahora, ese abandono sí, el abandono puede y causa muchísimos problemas. Entonces tenemos yo le animo a la persona o a los que hemos sufrido, por de alguna u otra manera, yo también he sufrido rechazo y abandono en mi niñez, que podamos tratar eso y podamos buscar ayuda. Sí, y un último, y después continuamos porque te quiero dejar desarrollar también. Sí, Dice, sí. cómo hago para soltar el sentimiento de amor o sensualidad hacia una mujer? ¿Cómo puedo dominar mi voluntad? ¿Cómo identifico las motivaciones de mi vida? ¿Cómo puedo manejar esa ansiedad? Pregunta. Buenísimo. Son preguntas muy interesantes. Primero que todo, entender una cosa con respecto a cómo hago para soltar el sentimiento de amor o sensualidad hacia una mujer. ¿Cómo puedo dominar mi voluntad? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que entender que nos unimos en pareja no para buscar una llenura, sino que nosotros tenemos que buscar ser gente llena, personas llenas. ¿Cómo yo sé si soy una persona llena? Cuando yo disfruto de la soledad, cuando no estoy todo el tiempo queriendo estar con alguien, cuando yo disfruto de estar solo. Y si decido estar con alguien es por una cuestión de voluntad, no de necesidad. Es una cuestión de que yo quiero estar con esa persona, no de que yo necesito estar con esa persona. Entonces, mientras que yo no pueda dominar eso, mientras yo no pueda manejar eso, entonces no me conviene estar con otra persona porque a lo mejor la otra persona también tiene esa misma emoción y también está embargada por sus emociones. Entonces somos como dos personas que se van. Podemos ver los pececitos besadores, se llaman los que están, que en realidad se cree que se están besando, que son dos pececitos que están todo el tiempo así unidos por la boca, pero en realidad son pececitos, esto en las peceras lo puedes ver, son pececitos que se están mordiendo y que se están de alguna manera, son pececitos tan territoriales que se están en realidad haciendo daño, no se están besando, como parece o como nos venden románticamente los vendedores de peces para acuarios, ¿verdad? Para peceras. En realidad esto, y muchas veces pasa eso en la relación de pareja, que en realidad no se están ayudando, no están trabajando como equipo, sino que se están haciendo daño el uno al otro por esa necesidad y por ese no manejar las emociones. Acá también hay algo muy interesante, dice el perdón cultiva el amor trae la paz y la paz la sanación total, todo es voluntad, pero debe ser de corazón. Es así, licenciado, totalmente, Lourdes. Es así mismo. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros perdonamos, soltamos y nosotros podemos empezar a también como nos perdonan a nosotros, ¿verdad? De poder desarrollar ese estilo de vida de perdón. Y acá entra algo muy importante, ya me queda muy poco tiempo, la verdad, pero quiero desarrollar esto
por lo que me queda de tiempo, quiero desarrollar esto que habla de la empatía. La empatía muchas veces se entiende como ponerse en el lugar del otro y en cierto sentido es así, pero es un poco más profundo aún porque habla de conexión emocional, habla de la afinidad, la cercanía, el estar apoyado, la proximidad, el poder ayudar a la persona, todo eso tiene que ver con la empatía, el poder tener una conexión, no solamente una conexión física o una conexión ideológica o una conexión racional con la persona, de conectarnos y decir, ah, mira, piensa como yo, ah, mira, tiene las mismas ideas que yo, qué interesante, nos conectamos. No, que haya una conexión emocional también, que nuestras emociones se conecten y que se puedan ayudar, apoyar, crear esa proximidad. Daniel Goleman, el que en 1995 desarrolló el libro Inteligencia Emocional, ¿verdad? Él dice que la falta de empatía en la comunicación es un 70% la causa principal de los fracasos de personas, aún dotadas de grandes habilidades en otras competencias técnicas. O sea que si yo estoy comunicando algo, lo importante no es ni siquiera tanto la parte racional o mis ideas y todo. Yo puedo ser un excelente comunicador y puedo hablarles así bien técnicamente de las situaciones y de una manera bien clara, pero si yo no desarrollo la empatía, entonces yo estoy fracasando como comunicador, de no poder hablar. Y nosotros como en nuestras emociones necesitamos que nuestras emociones sean compartidas. O sea, necesitamos compartir nuestras emociones, porque cuando compartimos las emociones es cuando mejor la abordamos. Les explico. Cuando yo me siento alegre y yo empiezo a compartir mi alegría se multiplica. Mi alegría empieza a manifestarse y mi alegría empieza a desarrollarse correctamente. Lo mismo cuando estoy triste. Cuando yo estoy triste también yo lo comparto, que es lo que hace que mi tristeza se vaya de alguna manera, ciertamente también a lo mejor multiplicando, pero más el concepto que usamos es que mi tristeza se va de alguna manera disipando porque yo lo voy compartiendo, lo voy dando. Entonces, la tristeza que se me queda a mí ya no es tanta. Es más, si yo encuentro una persona empática conmigo, una persona que se conecta emocionalmente conmigo, yo le comparto mi tristeza y me ayuda a sobrellevar la tristeza. Una de las cuestiones que sufrimos mucho los que tuvimos parientes que fallecieron por el COVID en este tiempo, ahora en este último tiempo ya no tanto, pero antes, en épocas así bien duras, era muy complejo el no poder desarrollar el proceso de duelo, aún no poder desarrollar los sepelios. Eso afectó muchísimo nuestras emociones, el no podernos despedir dignamente a nuestros seres queridos que fallecieron. Y eso realmente causó mucho daño en nuestras emociones, causaron mucho daño en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no pudimos reunirnos con nuestros familiares, pasar un día de duelo, pasar un día en el sepelio, ir juntos al cementerio a poder enterrar a nuestro ser querido, a despedirnos de él. Entonces, todo eso causó, y eso yo les animo a que busquen ayuda. Yo sé que en Buen Gobierno, en la Fundación Buen Gobierno, hay psicólogos muy buenos que les pueden ayudar a poder manejar esas emociones. Necesitamos, porque hemos vivido tiempos muy duros a nivel emocional. Hemos vivido tiempos muy duros donde las emociones se nos fueron llenando, sumando, multiplicando las emociones de tristeza, de desagrado, de ira, de rabia. Y bueno, y necesitamos de alguna u otra manera la ayuda de alguien que nos muestre los puntos ciegos, como vimos en la ventana de Johari, y entonces ir viendo. Ahora, ¿qué es la empatía y por qué está relacionada a la comunicación y las emociones? La empatía es la capacidad o cualidad de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. O sea, decía Carl Rogers, el fundador de la psicología humanista, decía, la habilidad de sentir lo que siente el paciente, decía él, ¿verdad? Él nos decía, tenemos que saber, y él nos enseñaba como profesor, ¿verdad? Escribió varios libros y él enseñaba es sentir lo que la otra persona siente y entender lo que la otra persona siente y acompañar a la otra persona en lo que siente. Entonces, eso también me va a ayudar a mí a entender lo que yo siento. Porque si yo no soy una persona que desarrolla la empatía, por ejemplo, los psicópatas y los sociópatas no desarrollan empatía, o sea, a ellos no les importa la vida de los demás, no les importa la situación de los demás. Entonces, es lo que realmente pasa. Ahora, la habilidad para tratar a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales, eso también, y mucha gente no tiene esa habilidad. Mucha gente que reacciona mal ante las situaciones o las circunstancias. Basta con
pensar sencillamente en el tráfico. Cuando vamos en el tráfico, yo vivo en Ñemby, por consiguiente, transito mucho por Acceso Sur, que ahora con el tema de las construcciones que están haciendo, hay desvíos y es todo un lío el tema del tráfico. Ahí no hay empatía, ahí la gente, cada uno por su lado, cada uno, y muchas veces se producen hechos muy duros y muy difíciles. También en tu lugar de trabajo se puede dar eso si no hay empatía. Dicen de la empatía que es ponerse en los zapatos del otro, identificar lo que el otro piensa, siente, ve. En el contexto de la empatía necesitamos entender que tu realidad no es lo mismo que mi realidad. O sea, no, todos vivimos realidades diferentes y todos vivimos realidades muy duras, muy difíciles en este tiempo. La realidad de Pedro, dices, no es la realidad de Juan. Entonces, a veces nosotros queremos manejar todo eso juntos. Ahora, quiero ir terminando y habilitar un último bloque de preguntas con respecto a estos yo le llamaría tres desbordes. O sea, al no abordar correctamente nuestras emociones, se producen los desbordes. Y estos desbordes son muy actuales, lastimosamente. Estamos hablando de la ansiedad, la depresión y el estrés. Algunos dicen que la ansiedad es exceso de futuro, o sea, estar pensando todo el tiempo en el futuro, analizando el futuro, qué va a pasar. No sabemos que viene la tercera ola, que no va a venir la tercera ola, que las vacunas, que algunos dicen hay que vacunarse, otros dicen no, no te vacunes. Entonces, algunos hablan de que hay gente que murió por la vacuna, otros dicen que gente se salvó por la vacuna. O sea, el futuro hoy en día está muy, muy impredecible. El futuro está muy distorsionado. El futuro está con demasiadas, de alguna u otra manera, emociones encontradas. Entonces, esa ansiedad, ese exceso de futuro nos produce la ansiedad. Y también está la depresión, que dicen es el exceso de pasado, es todo lo que ya pasamos, todo lo que ya vivimos, y eso nos deprime, nos da mala espina, nos da mala onda al saber que, bueno, ya pasé esto, el fallecimiento de un ser querido, las separaciones, todo eso nos produce depresión. Y también está el estrés, que dicen que es el exceso de presente, o sea, cómo yo estoy hoy, cómo estoy encarando mi aquí, mi ahora, cómo estoy encarando mi día a día, hoy es lunes, y entonces yo estoy preocupado por todo lo que tengo que hacer hoy. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente habían personas que estaban algunas estresadas. Yo tenía pacientes que algunos estaban con ansiedad, otros estaban con depresión y otros estaban con estrés. Hoy, estas tres cosas se juntan en una misma persona. Imaginamos a alguien que tiene demasiado de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Las tres cosas ya se nos están juntando hoy y es por eso que tenemos que trabajar en eso. Con la ansiedad, por ejemplo, cómo prevenir y superar la ansiedad y hablar de los problemas. Tenemos que aprender a poder contar con alguien, algún amigo, utilizar la respiración correcta. Yo les había hablado, meter buena oxigenación a nuestro cerebro para que nuestro cerebro practicar la relajación. Eso tiene que ver con no estar todo el tiempo tensionado. Evitar estar todo el tiempo enojado, todo el tiempo preocupado. Tomate un tiempo de una esquina de tu casa, algún lugar de tu patio, si tenés en tu comedor, aún en el baño. Hacer de ese lugar un lugar tranquilo donde puedas estar relajado y tomar un tiempo de relajarte. Alimentarte de manera apropiada. Yo les animo, googlear. Busca en Google alimentos ricos en serotonina y eso te va a ayudar muchísimo para poder desarrollar la serotonina correcta para que te pueda ayudar a pensar correctamente. Alimentarse de manera apropiada, buscar grupos de apoyo, el apoyo individual también. Yo les hablé y les repito lo de la fundación, que la fundación tiene un plantel de psicólogos muy buenos que te pueden ayudar. Tengo entendido que es gratis, aprovechar, porque eso hoy se está cobrando muchísimo. Yo tengo colegas que están cobrando muchísimo dinero por sus atenciones y bueno, y ellos dicen mi trabajo vale y bueno, está bien, ¿verdad? Es lo que ellos hacen. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo a bajo costo o a costo mínimo o a ningún costo, aprovecha. Dejar de pensar. A veces nosotros pensamos demasiado, sobrepensamos las cosas, estamos preocupados. Yo entendí una cosa, mientras más yo me preocupo, menos me ocupo. Ahora, por el contrario también, mientras más me ocupo de algo, menos me preocupo de eso porque estoy ocupado en eso. La preocupación, decía alguien, es como subirte a tu vehículo, no sacar de punto muerto o no sacar de parking y acelerar con todo. O sea, gasta el mismo combustible, gasta el mismo motor, pero no te vas a ningún lado. Así que en vez de estar pensando, ocupate. Y también la desensibilización sistemática. ¿Cómo se hace esto? Pensar y analizar el peor de los casos. ¿Y qué vas a hacer en el peor de los casos? Si tu miedo es una cosa y decir, bueno, y si llega a pasar eso, bueno,
voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer aquello, y de a poquito tratar de desensibilizarte para que no te afecte demasiado las cosas. Los tipos de ansiedad y sus síntomas, está la ansiedad generalizada y está la ansiedad con ataques de pánico. Si vos te das cuenta que todo el tiempo estás con ansiedad o que además de la ansiedad te empieza a agarrar ataques de pánico, ¿qué son los ataques de pánico? Literalmente te sentís morir. En ese caso, sentís que tu cuerpo se acelera el corazón, sentís que te falta, no poder respirar. Entonces, ahí ya necesitas buscar ayuda. Yo te animo a que busques ayuda profesional. Las causas profundas de ansiedad dicen que por experiencia que la inseguridad personal y las sensaciones de fracaso son causas profundas de ansiedad. O sea, que si vos estás con muchas inseguridades personales porque fracasaste alguna vez o te das cuenta de que estás con esa sensación de fracaso, entonces eso te puede producir ansiedad. Ahora, ¿cuál es el punto de inflexión? Descubrir este punto te va a llevar a encontrar la solución. ¿Cuál es ese punto? El momento en que se inició todo. A mí me dicen los pacientes, René, esto a mí me pasó desde que falleció mi mamá. Desde que falleció mi papá, yo empecé a sentirme mal. Desde que tuve este accidente, yo me empecé a sentir mal. Desde que tuve esta enfermedad, yo me empecé a... Entonces, ese punto de inflexión, descubrir, te va a llevar a encontrar la solución. Entonces, ahí vas a empezar. Pero todo esto lo tenés que hacer de alguna u otra manera con ayuda profesional. Voy rápido. La depresión, exceso de pasado. ¿Cómo puedo prevenir la depresión? Buscar suficiente apoyo social. Les quiero decir una cosa, difícilmente una persona que tenga buenos amigos y amigos cercanos entra en depresión. Generalmente la persona que entra en depresión lo hace muchas veces porque está solitaria, porque está sola, porque no recibe o no encuentra apoyo en nadie. Entonces, cuando una persona tiene el apoyo social suficiente, amigos, cuando una persona tiene gente que está con ellos, es muy difícil que caiga en la depresión. Mantener una vida activa también es importante, ejercicio, salir a caminar por lo menos, pensar correctamente, educar a tu mente para que puedas pensar en cosas buenas, mirar el pasado con prudencia, o sea, saber que en el pasado aprendiste cosas, pero ya pasó. No estar todo el tiempo mirando el pasado. Los fantasmas del pasado es la forma de vencer la depresión. Y por último está el estrés. ¿Qué es el estrés? El exceso de presente, efectos fisiológicos y psicológicos del estrés. Entonces, en los pensamientos, la dificultad para pensar con coherencia, falta de memoria, falta de concentración. Muchas veces mis pacientes me dicen, no me acuerdo de las cosas sencillas, ¿será que estoy con Parkinson o ya me está agarrando Alzheimer? Digo, no, 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 básicamente es estrés lo que tenés. O sea, todavía sos joven, todavía no te va a afectar esto, esperemos que no luego, pero ahora mismo no estás con problemas de memoria por el estrés. Las emociones, que es la tensión constante, el temor, el miedo a contraer una enfermedad, impaciencia, irritabilidad, complejo de inferioridad, todo eso es producto del estrés. En el comportamiento, la disminución de la fluidez verbal, riesgo de usar sustancias nocivas, ausentismo laboral, dificultad para dormir, problemas de relaciones, todo eso te produce el estrés. El estrés permanente es de gran peligro. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio en donde se ve que el estrés baja tus defensas. El estrés hace que tus defensas bajen. Entonces, es muy importante. ¿Cómo yo puedo prevenir? Ser realista, establecer prioridades en mi vida, variar las tareas, no hacer siempre lo mismo, ser organizado y vivir con sencillez. En el plano mental, la terapia más eficaz en el caso de estrés se llama psicoterapia cognitiva y lo puedes usar, lo puedes hacer con un profesional, guiado por un profesional. Ahora, no prohibite los pensamientos negativos, elegir los temas y motivos de pensamiento positivo o neutro. O sea, espera, cuando te das cuenta que estás pensando demasiado en algo malo, entonces, no, no, yo voy a dejar de pensar en esto y pensar en algo que realmente te va a ayudar. Y tener como motivación las preocupaciones constructivas. O sea, al preocuparte por algo constructivo, decir, bueno, yo me preocupo por esto y yo me ocupo de esto. Y también abandonar las creencias irracionales. En la vida tenemos muchas creencias que no son racionales. Por ejemplo, una de las creencias que me decía en mi casa era, o creo que eso lo escuché decir a mi abuela o mi abuelo, decía, no te vayas a reír mucho viernes porque domingo vas a llorar. Y nunca entendí cuál era la asociación de eso. O sea, que te ría mucho viernes, a lo mejor escuchaste eso, ¿verdad? Pero es parte de las creencias irracionales. Voy terminando, dice, ¿cómo puedo desarrollar el lado izquierdo de mi cerebro? Bueno, el lado izquierdo básicamente tiene que ver con la parte racional, con la parte del pensamiento. El lado derecho es la parte, por decirlo de alguna manera, de la creatividad. Y es ahí donde vos tenés que empezar a pensar racionalmente. Ahí también es muy bueno el tema, el uso de los crucigramas, sudoku, todo eso te va a ayudar muchísimo.
Cognitiva, y sí, es la psicoterapia cognitiva y conductual, ¿verdad? También la sistémica, pero yo he encontrado, porque tengo un equipo de trabajo, que la parte cognitiva, la psicología cognitiva es la parte que más ayuda a la persona, porque le ayuda a entender su situación. La parte sistémica, claro que ayuda, pero la parte cognitiva es porque cuando yo entiendo mi situación y entiendo los factores que me causan estrés o los factores que me causan depresión o los factores que me causan, entonces ahí es donde yo voy de alguna u otra manera entendiendo y solucionando, ¿verdad? Acá me preguntan cómo controlar el ego. Wow, esa es una pregunta muy interesante, pero ya eso ya es parte de otra charla porque ya se nos acabó el tiempo. Pero la mejor forma de controlar el ego es entendiendo y desarrollando la humildad. La humildad tiene que ver, yo sé mis limitaciones, sé hasta dónde puedo llegar y sé hasta dónde no puedo llegar. Sé en qué soy bueno y sé en qué no soy bueno. Entonces me desarrollo en lo que soy bueno y trato de alguna manera de adquirir conocimiento en lo que no soy bueno. Pero básicamente sería eso, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, controlar mis emociones implica controlar mis pensamientos. Si yo controlo mis pensamientos y tengo los pensamientos correctos, mis emociones van a ser controladas. Pero si yo no controlo mis pensamientos y pienso nomás en las cosas y no soy consciente, no llego al plano consciente de mis pensamientos, ahí se me va a complicar muchísimo el poder controlar mis emociones. Perfecto, licenciado. Tenemos un comentario acá en el privado también. Dice, ¿existen síntomas de alerta que nos demuestran que estamos pasando por un estrés extremo? Pregunta. Sí, ahí habíamos hablado de los síntomas que son la irritabilidad, estar constantemente tensionado, la pérdida de memoria constante, no me acuerdo de las cosas, me olvido todo el tiempo de cosas, es muy importante. Y también, por sobre todas las cosas, el estar siempre enojado o el estar siempre molesto es un síntoma muy fuerte de estrés. Sí, una consulta. Va a ser un año que falleció mi esposo, desde entonces no quiero salir a ningún lado. Ok. No sé si está escribiendo todavía, pero parece que sí está escribiendo todavía. Sí, yo le animo a esta persona a que pueda salir. A mí me preguntan muchas, porque es la forma correcta de evitar la depresión, porque si uno se queda, la depresión está ahí atacando y está muy fuerte. Entonces, a mí me dicen, René, ¿cómo salgo de la depresión? Y yo le digo, saliendo, no te quedes en un lugar, salí a compartir, salí afuera, compartí con tus seres queridos, seguro que te quedaron otros seres queridos, entiendo perfectamente como uno extraña a un ser querido. Mi papá falleció este año en mayo, fue en la semana más dura del COVID. Él falleció y le extraño muchísimo, hace 6 meses, ahora se hizo hace poco, pero igual yo tengo que salir, compartir y poder salir adelante, porque si no la depresión es un enemigo ahí que está latente para la depresión, el estrés y la ansiedad. Esos son los tres enemigos que nosotros tenemos que combatir en este tiempo. Sí, y yo quiero hacer una acotación así personal. Yo este año, para que les pueda ayudar a otra gente, yo sufrí mucha ansiedad este año. No sabía que existía eso. Yo este año me enteré que existía eso. Y es un enemigo muy silencioso. O sea, te ataca cuando menos lo esperas. Así que salir de eso se puede, porque yo pude. Si yo pude, vos podés también. Así que, como dice el pastor, perdón, el licenciado René, eh, nosotros podemos salir de eso buscando ayuda. Yo busqué ayuda profesional. Tenía miedo de eso porque tenía miedo que me digan que estaba loco, pero no, no es así. Incluso me medicaron porque me fui al hospital porque pensé que me iba a dar un infarto o algo así. Había tenía ansiedad y Sí, me no, dieron, y me dieron ansiolítico y todo. Entonces pude salir de eso buscando ayuda, hablando con alguien. Importante también tener amigos positivos, no negativos, que te puedan ayudar también, que puedan guardar en confianza lo que vos estés pasando. Y así muchas cosas más que acá también te podemos ayudar en otras charlas también. Así que eso quería contar también, licenciado. buenísimo. Entender una cosa, o sea, busquen ayuda profesional. Y yo tengo entendido, ahí en un buen gobierno hay profesionales. Tengo entendido que es sin costo. Eso para mí es muy sorprendente y es demasiado aprovechable. Sí, justamente acá me ayudaron, así que le animo a todos que puedan consultar también. Así que no sé si quería contar algo más, licenciado, para ir cerrando. Básicamente eso, que busquen controlar las emociones a través de los pensamientos. Pensar en positivo, pensar en cosas correctas, pensar en cosas que te agraden, que te hagan bien, te va a ayudar a poder manejar y controlar tus emociones.